un ícono absoluto. Steven Rogers no es solo el primer Vengador, es, en esencia, la columna vertebral moral de todo el universo Marvel. Lo fascinante del Capitán América es que su verdadero superpoder nunca fue el suero del supersoldado que le dio el cuerpo de un atleta perfecto. Su verdadero poder ya lo tenía cuando era un joven asmático y esquelético en las calles de Brooklyn, un corazón inquebrantable y una intolerancia absoluta ante la injusticia. El suero solo transformó su exterior para que coincidiera con la grandeza de su espíritu. Representa un tipo de liderazgo muy particular. Liderazgo desde el ejemplo, no ordena desde la retaguardia, es el primero en saltar al peligro. La brújula moral, en un mundo de grises, pactos políticos y dilemas éticos, como sus constantes roces con Tony Stark o SHIELD, Steve se mantiene firme en sus principios, defendiendo las libertades individuales incluso si eso lo convierte en un prófugo de la justicia. El valor de la resiliencia, su frase clásica, podría hacer esto todo el día, resume su filosofía de vida. No importa cuántas veces caiga o cuán fuerte sea el enemigo, siempre se va a levantar. Es el hombre fuera de su tiempo que, a pesar de haberlo perdido todo al quedar congelado, decide que su misión de proteger al prójimo no tiene fecha de caducidad. Para entender a fondo a Steve Rogers, es fundamental analizar su contexto histórico y editorial. El Capitán América no nació como un héroe común, nació como un símbolo de resistencia en uno de los momentos más oscuros de la humanidad. Podemos dividir su contexto en tres dimensiones clave. 1. El contexto histórico, la Segunda Guerra Mundial. El Capitán América fue creado por dos jóvenes artistas judíos, Joe Samman y Jack Kirby, y debutó en Captain America Comics número 1 en marzo de 1941. Propaganda antifascista previa a la guerra. Lo más audaz de su nacimiento es que apareció 9 meses antes de que Estados Unidos entrara formalmente a la Segunda Guerra Mundial, tras el ataque a Pearl Harbor. La famosa portada, en su primer número, se ve al capitán dándole un golpe de puño al mismísimo Adolf Hitler. En ese momento, la postura oficial de Estados Unidos era de neutralidad, por lo que Samman y Kirby asumieron un enorme riesgo político y personal. Incluso recibieron amenazas de grupos simpatizantes del nazismo en Nueva York. Un faro de esperanza. El personaje fue diseñado para levantar la moral de los soldados y de la sociedad. Representaba el ideal de la democracia y la libertad plantándole cara a la tiranía global. 2. El contexto del personaje, el hombre fuera de su tiempo. Dentro de la ficción, el contexto de Steve Rogers cambia drásticamente en los años 60, específicamente en The Avengers número 4, 1964, cuando Stan Lee y Jack Kirby deciden rescatarlo del hielo y traerlo a la era moderna. El choque cultural y ético. Steve pasa de un mundo en blanco y negro, la década de 1940, donde el enemigo estaba claramente definido y el patriotismo era unánime, a la complejidad de la modernidad. Guerra Fría y desencanto. Despierta en una época de tensiones políticas complejas, espionaje, la guerra de Vietnam y un creciente cinismo social hacia el gobierno. Un huérfano de época. Su contexto psicológico es el de la pérdida total. Todos sus amigos, su época, sus códigos y su amada Peggy Carter pertenecen al pasado. Esto lo convierte en un héroe melancólico, que debe reaprender el mundo sin perder su esencia. 3. El contexto político, gobierno vs ideales. A diferencia de lo que muchos creen, el Capitán América no representa al gobierno de los Estados Unidos, sino a sus ideales fundacionales, la justicia, la libertad, el respeto al individuo. Esto lo ha llevado a chocar de frente con el poder en su contexto editorial más maduro. La saga del Imperio Secreto. Años 70. Tras el escándalo real de Watergate en Estados Unidos, los cómics reflejaron ese desencanto. Steve descubre que el líder de una organización criminal de alto nivel es el mismísimo presidente del país. Decepcionado, renuncia temporalmente a su identidad y se convierte en nómada, un héroe sin patria. Civil War. Años 2000/diagonal adaptación al UCM en un contexto post-11 de septiembre, donde los gobiernos exigen sacrificar libertades individuales a cambio de seguridad. El acta de registro de superhumanos, Steve se opone rotundamente. Su contexto aquí es el de un rebelde que prefiere ser considerado un criminal antes que permitir que el Estado controle quiénes son los héroes. En resumen, el contexto de Steve Rogers es el de un constante anclaje moral. Su entorno cambia,
Pasa de las trincheras de Europa a la era digital y la política corporativa, pero él permanece idéntico a sí mismo, sirviendo como un espejo que cuestiona las contradicciones de la época en la que le toca vivir. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.